Era una mañana fría de enero, cuando Laura, con el corazón encogido, encontró un paquete misterioso en la puerta de su casa. Su mente, atrapada en un ciclo interminable de dolor, desde la pérdida de su pequeño Diego, se heló al ver la dirección. Eran fotos. Cada imagen mostraba a un niño que parecía crecer, vivir y sonreír en un lugar lejano. Pero, ¿podría ser realmente él? Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los rostros de ese niño jugaban en su mente como una película desgastada. Había tantos recuerdos, risas en el parque, abrazos al atardecer. Un nudo en su estómago se apretó aún más al recordar cómo su vida se detuvo en el instante que recibió la noticia del accidente. Tantas lágrimas derramadas, tanto tiempo perdido. Sin embargo, esas fotos consiguen despertar en ella una chispa de esperanza, una locura que le hacía cuestionar todo lo que creía saber. Con mano temblorosa tomó una de las imágenes. El niño sonreía, con el mismo brillo en los ojos que Diego tenía. ¿Podría ser una ilusión? Ella se forzó a pensar con claridad, pero cada pensamiento la llevaba más lejos de su racionalidad. Un sonido la interrumpió. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Carlos, su esposo. Su mirada era de ira contenida. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, al ver las fotos en sus manos. Laura intentó explicarle, pero Carlos no quería saber de fantasías ni delirios. Él clavó su mirada en ella, como si pudiera despojarla de su dolor, como si su desolación fuera un oscuro secreto que debía permanecer enterrado. No podemos abrir viejas heridas, dijo con un tono helado. Sus palabras caían y reverberaban en la habitación como ecos sin fin. Esa misma tarde, un extraño apareció en la puerta. Alejandro decía llamarse. Tenía un aire misterioso, como si supiera más de lo que decía. He estado buscando respuestas, comenzó, antes de que Laura pudiera reaccionar. Él parecía conocer la verdad, y eso la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Tu hijo no está muerto, afirmó con un tono que helaba la sangre. Laura sintió un escalofrío recorriendo su columna. Estaba en el ojo de un huracán. Las revelaciones se volvieron más intensas cuando Alejandro comenzó a mostrarle más fotos y documentos. Cada pieza era un golpe a su estabilidad mental. Cada respuesta revelaba más preguntas. ¿Por qué su hijo había sido oculto? ¿Quién tenía miedo de que ella supiera? Carlos se volvió aún más hostil, intentando bloquear a Alejandro y sus insinuaciones. La tensión era palpable cada vez que ambos hombres estaban en la misma sala. La sensación de estar observada creció en Laura. Una sombra parecía seguirla, y los susurros de desconocidos en la calle le hacían sudar frío. La idea de que su amor inquebrantable la estaba llevando a la locura lo rompía por dentro. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su hijo? ¿Y qué oscuro secreto estaba dispuesto a proteger su esposo, corrompiendo su promesa de amor eterno? La atmósfera se saturaba de mentiras y angustia, así como las paredes de su hogar parecían estrecharse. En el fondo de su corazón, una verdad resonaba. Encontrar a Diego podría no solo salvarlo a él, sino también destruir su familia actual. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir.
La atmósfera en la casa de Laura se volvía cada vez más densa. Alejandro había desatado un torbellino de emociones, y ahora, con cada revelación, la verdad parecía romper su mundo en pedazos. ¿Cómo podía ser que el hombre, frente a ella, tuviera información que ponía en duda todo lo que había creído? Pero, antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la puerta se abrió de golpe de nuevo, y esta vez entró un hombre que la heló hasta los huesos. Era un hombre alto, con el rostro cansado y una mirada que parecía traspasarla. Laura luchó por recordar si lo había visto antes, pero su mente estaba en una nube de confusión. ¿Laura? La voz era grave, pero suave. Soy Javier, el hermano de Carlos. El aire se volvió pesado. Carlos saltó a su encuentro alterado. ¿Qué haces aquí? No es momento para esto. La tensión era palpable. Laura sentía que el tiempo se detenía. El corazón le golpeaba con fuerza. Vine a hablar contigo, Laura, continuó Javier. Sé que te están guardando secretos. Ella parpadeó, sorprendida. Se preguntó si el hermano de su esposo también desearía compartir el horror que había empezado a desenrollar ante sus ojos. ¿Qué secretos? ¿Qué sabes? Finalmente se atrevió a preguntar, pero en su interior, un pálpito de temor empezaba a invadirla. Javier dio un paso hacia ella. Su expresión era seria. No es solo que Diego no está muerto. Hay más. Carlos no es quien dice ser. Laura sintió un tirón en su pecho. ¿Qué estaba diciendo? Sabía que Alejandro le estaba guiando hacia un abismo de verdades escalofriantes, pero ahora otro ángulo se sumaba al tormento. El hombre frente a ella continuó, su voz temblorosa. ¿Qué ocurrió esa noche? Fue diferente. Carlos nunca te contó toda la historia. Carlos, ahora visiblemente enfurecido, se interpuso entre ellos. No te atrevas a involucrarte en cosas que no comprendes, Javier. Esto no te concierne. Pero sí me concierne, gritó Javier, apretando los puños. He vivido en esta mentira tanto como tú. Laura, hay algo que debes saber. Tu hijo no es el único que ha estado sufriendo. Un silencio tenso se instaló por un instante, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Laura miró de uno a otro. ¿Qué quieres decir? Preguntó, casi en un susurro. Javier tomó aire, como si pocas palabras fueran a liberarlo de un pesado fardo. Diego no fue el único niño en riesgo. Hay algo más en su pasado, unas decisiones que se tomaron y que Carlos ha ocultado. Él está vinculado a un grupo que no debería existir. Por eso se fue, por eso te protegió, pero no lo hizo a expensas de tu bienestar. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Laura sintió nadar en un océano de confusión y dolor. ¿Eres parte de esto también? Preguntó, acusando con la mirada. Yo no tenía idea de la verdad. Me enteré hace poco. Carlos me lo ocultó. Pero sé que hay más niños, Laura. Niños que han sido lastimados por esto. Y están conectados de formas que no puedo explicar, dijo. Sus palabras se entrecortaban por la angustia. De repente, Alejandro se dio un paso al frente. ¡Basta!, gritó. No estás seguro aquí. Hay quienes quieren mantener todo esto oculto. Si quieres encontrar a Diego, debes actuar rápido. No estás segura. Ellos saben que estás husmeando. Un retumbar sordo resonó en el aire. Carlos, al borde de la explosión, gritó. Nadie va a llevarte a ningún lado, Laura. Eres mi esposa. Esto es una locura. La confusión la abrumaba, y en un instante todo el caos explotó. Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies. Un vidrio rompiéndose resonó a su alrededor, y una sombra oscura apareció en el camino hacia la puerta. La verdad no se puede esconder para siempre, murmuró Javier. Mientras el caos se desataba, Laura se dio cuenta de que la revelación de Javier no solo abría un abismo de dudas sobre su familia, sino que la traición de Carlos
podría costarles todo. ¿Quién eres realmente, Carlos?, preguntó, enfrentándolo con una mezcla de amor y traición desbordante. La habitación estaba llena de gritos y caos cuando el sonido del timbre resonó nuevamente. Laura temió acercarse a la puerta. La sombra estaba más cerca que nunca. ¿Sería este el final de su normalidad? Era momento de tomar decisiones, y el tiempo se esfumaba. La habitación estaba llena de tensión. Carlos miró a Javier con furia, como si cada palabra de su hermano fuera un puñetazo en el estómago. Laura, confusa, sintió como su mente giraba como un tornado. «¿Qué estás diciendo, Javier?», preguntó, temiendo lo que vendría después. «Carlos, él ha estado involucrado en algo oscuro, algo más grande de lo que imaginas. Lo que pasó con Diego no fue un accidente, fue un encubrimiento». Javier estaba pálido, pero su voz resonaba con determinación. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Carlos, furioso, apretó los dientes. «Cierra la boca, Javier. No te atrevas a hablar de cosas que no entiendes». El odio en su voz era palpable, y Laura sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué estaba pasando con su vida? «Este lugar no es seguro para ti, Laura. Hay más en juego aquí», continuó Javier, sin apartar la mirada. «El mismo grupo que tiene a Diego ha arrojado sombras sobre muchas familias. Carlos está metido hasta el fondo, y si no haces algo, tú también quedarás atrapada». «Basta», rugió Carlos, dando un paso amenazador hacia Javier. «No voy a permitir que destruyas mi familia. No hablarás más de Diego». El aire cargado de rabia lo envolvía todo, y Laura se sintió promovida por un instinto de supervivencia. «¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó, buscando respuestas en medio del caos. Fue en ese instante que el timbre resonó de nuevo, esta vez con más insistencia. Laura miró a Carlos, que no se movió. «No vayas», dijo, sus ojos llenos de advertencia. «No hay nada bueno detrás de esa puerta». Pero algo dentro de ella sabía que debía averiguar. Javier se acercó a ella, el rostro lleno de preocupación. «Tienes que responder, Laura. Si quien está detrás de esa puerta forma parte del mismo grupo que Carlos, no dudarán en hacerte daño». Laura se sintió atrapada. En un momento de locura, se decidió. Se acercó a la puerta, su mano temblando mientras la alzaba. Miró a Javier, buscando una señal de apoyo. Sus ojos eran un mar de emociones contradictorias. Finalmente, giró el pomo y abrió. La figura que apareció en el umbral la dejó sin aliento. Era una mujer con una mirada que emanaba un dolor profundo, y en sus brazos, un niño. El niño se movía inquieto. Su rostro familiar sembró caos en el corazón de Laura. «Diego», gritó, pero la mujer hizo un gesto rápido, silenciándola. «Escucha, Laura», dijo, su voz apenas un susurro. «No puedes gritar. Ellos están escuchando. Tienes que entender, lo que creías saber sobre tu hijo no es toda la verdad. Todo es más complicado». Laura se quedó helada, mirando al pequeño. Los ojos del niño brillaban con ese mismo fulgor que había amado en su hijo. «¿Qué? ¿Por qué está contigo?», balbuceó, tratando de asimilar todo. La revelación de Javier había abierto una puerta, y ahora esta mujer estaba empujándola a otra dimensión de horror. «Carlos, él ha estado ocultando un secreto, y no soy la única que lo sabe. Esto no es solo sobre Diego. Hay otros, muchos otros. Y tú eres más parte de esto de lo que imaginas». La frase dejó caer un peso en el aire.
aplastando cualquier atisbo de esperanza. «Cállate», rugió Carlos, desesperado, pero Laura se dio cuenta de que ya no podía ignorar las palabras. Había algo más ahí, algo que la invitaba a bajar al abismo. Su familia había sido construida sobre un cimiento de mentiras. ¿Quién era realmente su esposo? La mujer dio un paso adelante, temerosa pero decidida. Siempre estará en peligro, Laura. Debes elegir, seguir con Carlos y vivir en la oscuridad o enfrentarte a la verdad y luchar por tu hijo. El niño soltó un llanto y con él algo en Laura se quiebra. Miró a su marido, que ahora parecía un extraño. «¿Dónde está la verdad, Carlos?», preguntó, con la sensación de que todo iba a cambiar de nuevo. El último hilo de su realidad se desgastaba en sus manos. La ventana de su vida se desmoronaba, y el caos era más que inminente. Mientras la tensión crecía y el miedo se hacía palpable, Laura comprendió que las decisiones que tomaría a continuación tendrían repercusiones que resonarían más allá de cualquier dolor. La mujer y su niño eran solo la punta del iceberg, y apenas estaban comenzando a descubrir la dimensión del horror. ¿Podría ser que todo lo que había amado estaba colapsando a su alrededor? Y en esa confusión, una nueva sombra se cernía sobre ellos, sugiriendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Laura sentía, como si el aire se escapara de sus pulmones. La revelación de la mujer en la puerta, con el niño en brazos, se revolvía en su mente como un torbellino. Carlos nos ha mentido, pensaba, pero el momento se congeló al ver los ojos de Diego. Esos ojos. «Cálmate, por favor», suplicó la mujer, dándole un paso hacia atrás a medida que Carlos avanzaba, su rostro transformado en una máscara de furia. «No te atrevas a acercarte a mi familia», gritó, su voz retumbando contra las paredes. «Carlos, escúchame», imploró Javier mientras se mantenía entre el hermano y la mujer. «No puedes seguir ignorando la verdad. Laura necesita saber de qué va todo esto». Pero Carlos no escuchaba. Su mirada estaba fija en la sorpresa de Laura, como si el único sentido en el mundo fuera proteger lo que a toda costa debía mantener oculto. Laura dio un paso hacia la mujer. El niño le sonreía. «¿Qué está pasando? ¿Cómo?». Las palabras no salían completas. El nudo en su garganta lo impedía. «¿Es realmente Diego?». «Es complicado», empezó la mujer, pero el sonido del cristal rompiéndose interrumpió su respuesta. Todos se volvieron al instante. Carlos se tensó, su mirada se llenó de un terror palpable. «Maldita sea», susurró, «no puede ser». La ventana estalló en 1000 pedazos y con eso, una sombra oscura, más parecida a una figura que a una persona, irrumpió en la sala. La tensión creció. Los gritos se ahogaron en los gritos de horror. Laura, paralizada, observó cómo la sombra se acercaba, creciendo a su alrededor como una jaula. «¡Corre!», gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. La figura levantó la mano hacia un costado, produciendo un sonido sordo y desgarrador que resonó en cada rincón. Era como si el mismo aire se negara a salir. «No están a salvo aquí», bramó el extraño al acercarse. «Necesitan saber lo que realmente ocurrió aquella noche». Y al decir eso, la figura había revelado su rostro. Laura se congeló. Era alguien que conocía. Su mente gritaba, mientras sus pies se negaban a moverse. «Tomás», murmuró, recordando al amigo que había estado tan cerca de su familia antes de que todo se desmoronara. «No, no eres tú. ¿Cómo es posible?». Su voz temblaba mientras las memorias comenzaban a fluir. «Tú, creímos que habías...». «Estaba buscando a Diego», interrumpió Tomás, su tono severo. «Carlos me involucró en esto, y desde entonces he estado escondiéndome. No puedo más.
La verdad tiene que salir. Carlos temblaba de rabia. El sudor le perlaba la frente mientras giraba sus ojos entre Revista, Laura y Tomás. Cierra la boca. No digas nada más. Tu nueva familia no es tu familia, disparó Tomás. Cada palabra era un puñetazo. Todo fue un montaje. Hay más en juego de lo que crees. Si sigues ignorando esto, Laura y el niño estarán en peligro. No son las únicas víctimas. El pánico llenó la habitación. Laura sentía que el mundo se le venía encima. ¿Qué estás diciendo? Carlos, ¿esto es verdad?, preguntó con voz quebrada. Su corazón palpitaba con furia y dolor. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. De repente, el niño en brazos de la mujer estalló en llanto, su voz resonando en la habitación como un campanario. «¡Mamá, salta!», gritó. Y en un frío instante de comprensión, Laura entendió. La mujer, el niño, todo era parte de algo más grande. El niño no era solo Diego. Era una versión de Diego, un eco. Y en ese momento, sin previo aviso, Tomás lanzó un objeto en dirección a Carlos. Un destello metálico flotó en el aire. Era un arma. La verdad no puede ser silenciada, gritó mientras el tiempo se detuvo. El sonido del disparo resonó como un trueno. Laura cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la sombra ya no estaba. El caos se extendía mientras el corazón de Laura se rompía aún más. ¿Qué hiciste? Su voz se entrelazaba con el grito del niño y la mujer que se abrazaba a él. Las decisiones que había tomado en ese momento, cada palabra, cada revelación, ahora sé. Podía preguntarse qué hombres y demonios se desplazarían a partir de ahora, llevándola a enfrentar su mayor miedo: perder a su hijo otra vez. La tensión en la habitación era insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Carlos, quien temblaba intentando controlar su furia. Laura, confundida, sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó de nuevo, sus palabras cargadas de desesperación. «Cierra la boca, Tomás», gritó Carlos, su voz hirviendo de rabia. «No dejes que la locura de este hombre te afecte, Laura. Tú sabes que todo esto es una mentira». Pero Laura ya no estaba segura de nada. «No podemos quedarnos aquí», murmuró la mujer con el niño, su rostro pálido. «La organización, ellos, no se detendrán. Saben que estoy aquí». La auténtica desesperación desplazaba la furia de Carlos y lo hacía tambalear. Laura se giró hacia Tomás, buscando respuestas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay una organización detrás de todo? La ansiedad la invadió. La habitación giró. Cada palabra se enroscaba en su mente como un laberinto tenebroso. El niño en brazos de la mujer empezó a llorar, con ese llanto desgarrador que perforaba aún más el corazón de Laura. En ese instante, el timbre volvió a sonar. Esta vez más fuerte, más insistente, como si alguien realmente quisiera entrar. «No respondas», gritó Carlos, pálido, aterrorizado. «No puedes abrir, no sabemos quiénes son». Pero fue como si alguien la empujara. Con un movimiento involuntario, Laura se acercó a la puerta, su mano temblando en la perilla. Un deseo de escapar la llenaba. Un impulso de huir de la verdad, o de saberla de una vez por todas. Ya no podía vivir en la ignorancia. Con un giro decidido, abrió, y allí estaba, una figura familiar, alguien que no esperaba ver. «¿Mamá?». La voz era suave, pero la perturbación en su interior era inmensa. Era Diego, o al menos un niño que se parecía a él. Pero no solo eso. Era un niño que parecía casi igual en todo sentido. Su rostro, su voz, su esencia. «El que está contigo
No es quien dice ser, dijo la mujer que llevaba a la copia de Diego. Es tu hermano. Laura sintió que se le cortaba la respiración. La verdad la golpeó como una ola. Candela, amiga de Carlos, era hermana de él. Esos días oscuros están volviendo. Tu lucha, tu amor, no son suficientes para enfrentarse a lo que hemos ocultado. La revelación se lanzó como un dardo contra el corazón de Laura, dejándola en shock. Carlos no es el padre de Diego, es su hermano. La confusión se transformó rápidamente en un cóctel de dolor y rabia. Ella sintió cómo su pecho ardía, las lágrimas apretando su garganta. Carlos, ante el estruendo de su propia verdad, perdió el control. Basta, no hables más, todo esto es mentira. Pero la mujer no cedió. Él es el motivo por el cual nunca pudiste encontrar la verdad. Ha manipulado todo. Laura miró a Carlos, entonces a Tomás. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué me has mentido? Laura, escúchame. Carlos comenzó en un tono más suave, como si tratara de restaurar el lazo que estaba a punto de romperse. No era tu hermano, era algo más. Lo que pasó fue un accidente. Pero mientras hablaba, algo en su mirada traicionaba su verdad. Antes de que Laura pudiera responder, el sonido prominente de un disparo la sorprendió. Un eco sordo resonó en la habitación. Al girarse, vio al niño, el niño que se parecía a Diego, caía al suelo, mientras la figura oscura desaparecía por la puerta. El caos estalló. La sangre fluyó como un torrente. ¿Qué? ¿Estás bien? Eligió correr hacia el niño, pero la mujer la detuvo. No es lo que crees. Este niño no es su hijo, es otro. La frase le desgarró el alma. Todo lo que había creído, cada momento de felicidad compartido, se desvanecía. ¿Quién eres tú, realmente?, preguntó a la mujer que ahora parecía conocerlo todo. El caos se intensificaba, cada palabra cortando el aire. Cuando Tomás gritó, «¡Hay que poner distancia!», y echó a correr hacia la puerta. Una sombra pasó de nuevo. La oscuridad estaba llegando. La verdad no puede esconderse. Resonaba en su mente, mientras la habitación se llenaba de terror. Laura se dio cuenta de que la revelación había abierto la puerta, no solo a la verdad, sino a un juego mucho más oscuro. Todo, cada elemento de su vida, era parte de un plan que la excedía y estaba dispuesto a transformarla para siempre. Cuando Carlos la miró, confundido, supo, sin lugar a dudas, que ya nada volvería a ser lo mismo. Sin pensar, cerró los ojos, respirando hondo, enfrentando el dilema en su pecho. Proteger su nuevo mundo en una liebre de mentiras o abrazar la caótica verdad que recién conocía, con todas sus sombras y traiciones. El dilema todavía estaba sin resolver. Y su viaje apenas estaba comenzando. La tensión en la habitación era insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Carlos, quien temblaba, intentando controlar su furia. Laura, confundida, sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó de nuevo, sus palabras cargadas de desesperación. «Cierra la boca, Tomás», gritó Carlos, su voz hirviendo de rabia. «No dejes que la locura de este hombre te afecte, Laura. Tú sabes que todo esto es una mentira». Pero Laura ya no estaba segura de nada. «No podemos quedarnos aquí», murmuró la mujer con el niño en brazos, su rostro pálido. «La organización, ellos no se detendrán. Saben que estoy aquí». La auténtica desesperación desplazaba la furia de Carlos y lo hacía tambalear. Laura se giró hacia Tomás, buscando respuestas. «¿Qué significa eso? ¿Por qué hay una organización detrás de todo?». La ansiedad la invadió. La habitación giró. Cada palabra se enroscaba en su mente como un laberinto tenebroso. El niño en brazos de la mujer empezó a llorar. Con ese llanto desgarrador,
que perforaba aún más el corazón de Laura. En ese instante, el timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente, como si alguien realmente quisiera entrar. «No respondas», gritó Carlos, pálido, aterrorizado. «No puedes abrir, no sabemos quiénes son». Pero fue como si alguien la empujara. Con un movimiento involuntario, Laura se acercó a la puerta, su mano temblando en la perilla. Un deseo de escapar la llenaba, un impulso de huir de la verdad o de saberla de una vez por todas. Ya no podía vivir en la ignorancia. Con un giro decidido, abrió. Y allí estaba, una figura familiar, alguien que no esperaba ver. «¿Mamá?» La voz era suave, pero la perturbación en su interior era inmensa. Era Diego, o al menos un niño que se parecía a él. Pero no solo eso, era un niño que parecía casi igual en todo sentido. Su rostro, su voz, su esencia. «Diego», gritó Laura, pero el niño que había llamado a su madre se quedó congelado, observando a la mujer. «¿Por qué estás con ella?» La confusión y el horror al mismo tiempo surcaban el ambiente. «Espera, no entiendes», comenzó la mujer con voz temblorosa. «No toques a mi hijo», rugió Carlos, dando un paso hacia adelante. Su voz se quebró. La situación se volvía cada vez más caótica. El niño temblaba, su mirada repleta de confusión y miedo. «Cálmense todos», gritó Tomás, intentando mediar el conflicto. «Hay cosas más grandes en juego, y no podemos jugar con esto». Pero la presión aumentaba, los corazones palpitaban con fuerza. El niño, Diego, dio un paso atrás al ver la tensión. «¿Por qué estás asustada?» La boca de Laura se entreabrió, pero nadie más podía responder. Una atmósfera de desesperación la envolvía, estrangulando cada palabra. De repente la puerta se abrió de par en par, y una sombra oscura irrumpió como un huracán, rápido y sigiloso. «Nadie se mueve», resonó una voz pronunciada con autoridad. Todos se volvieron hacia la figura, cada rostro blanco de terror. Laura sintió que el mundo se desvanecía, su mente luchaba por entender. Era un hombre de traje negro, con una actitud fría que manchaba el aire. «Carlos, ven aquí». La brutalidad de su tono lo sorprendió. Carlos, pálido y visiblemente aturdido, dejó caer su mirada al suelo. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Su voz temblaba. «Los protocolos han sido violados. Esto no podría haber pasado», dijo el extraño, su mirada inspeccionando a Laura. «Y tú, señora, has cruzado una línea. El niño debe volver al lugar de donde vino». La habitación se sumió en un silencio absoluto. Laura sintió una punzada en su pecho. «¿A dónde debo regresar?» La pregunta quedó flotando en el aire, como una espina clavada. La figura se giró, observando detenidamente a cada uno. «La verdad de tu hijo es un riesgo. La organización no permite que esto prospere». Las palabras resonaron como un eco en la mente de Laura. De repente comprendió. ¿Es eso lo que Carlos ha estado escondiendo? ¿La organización y Diego? Su voz era un hilo de miedo y rabia. «Lo han manipulado todo», continuó el extraño. «Tu marido es parte de un plan que no comprendes. Nadie puede saber lo que está ocurriendo. Pero ahora has puesto en movimiento algo más allá de tu control». Con un golpe seco, «Quiero ir. No soy un experimento más». Su grito resonó en cada rincón, y ese fue el momento en que todo estalló. Carlos, arrodillado, parecía un hombre derrotado, pero había un destello en sus ojos, como si todo lo que ocultaba hubiera comenzado a surgir. «No, no puedes hacerlo», susurró, pero ya era demasiado tarde. La figura del extraño dio un paso adelante. Un destello de metal cruzó el aire. «No hay elección. Debemos asegurar la verdad». En ese contacto,
El tiempo se detuvo. Laura sintió el frío de la traición calar en su piel. ¿Por qué, Carlos? La traición dolía más que cualquier herida física. Mientras la realidad se desmoronaba, comprendió que la verdad era más oscura de lo que imaginaba. Antes de que pudiera gritar, una explosión se escuchó en el exterior, haciendo temblar las paredes. Una luz brilló y un grito desgarrador se escuchó. «¡Vámonos!», gritó Tomás. Pero la agitación en la habitación se intensificó. La figura levantó la mano y todo quedó en silencio, en un instante mortal. La verdadera naturaleza de Carlos, la oscuridad de la organización y el destino de su hijo estaban a punto de revelarse, y Laura comprendió que ya no había vuelta atrás. ¿Podría enfrentarse a la verdad más escalofriante de todas? ¿O sucumbiría ante la sombra del peligro que se cernía sobre ellos? Mientras el humo se deslizaba por la habitación, se dio cuenta de que todo estaba en juego. El caos reinaba, y la batalla por la verdad apenas estaba comenzando. La sala estaba envuelta en un aire de horror y confusión. Laura miraba a Carlos, quien parecía una sombra de sí mismo, y a Tomás, que había irrumpido con verdades devastadoras. El niño en brazos de la mujer lloraba, su voz resonando en la habitación como si supiera más de lo que los adultos se atrevían a decir. Un silencio tenso se cernía sobre ellos, como una tormenta lista para estallar. «¿Por qué no me dijiste nada?», insistió Laura, su voz quebrada. «¿Por qué todo este tiempo me has mantenido en la oscuridad?». Carlos apretaba los dientes, y su mirada reflejaba un pánico profundo. «No lo entiendes, Laura», intentó decir, pero la mujer con el niño lo interrumpió. «La verdad es que la organización no se detendrá, no si saben que más gente está involucrada». De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta, sacudiendo la habitación. «¡Abrid la puerta!». Un grito autoritario provenía del otro lado, y todos se volvían hacia la entrada. La voz era fría y cargada de autoridad, como si fuera el eco de un destino sombrío. Laura sintió un frío recorrer su columna. «¿Quiénes son?», murmuró la mujer, dando un paso atrás, como si estuviera a punto de huir. «Nadie está a salvo aquí», dijo Tomás con los ojos llenos de urgencia. «Debemos salir de este lugar ahora». Carlos se volvió hacia ellos, su rostro crispado por la ira y el miedo. «No dejaré que se lo lleven. No dejaré que lo toquen». Laura asintió lentamente, pero una parte de ella sabía que esa conversación iba en dirección errónea. «¿Qué pasa, Carlos?», gritó, incapaz de contener el torrente de emociones. «¿Qué me estás ocultando?». Pero antes de que Carlos pudiera responder, el sonido del timbre se intensificó, casi implacable. «¡Ábrete ya!». La voz fuera de la puerta resonaba como un latido agónico en el silencio. Laura sintió que su corazón se aceleraba. «No puedo», pensó, pero al mismo tiempo un profundo impulso la llevaba a descubrir qué había detrás de esa puerta. Con un empujón, ella se acercó a la entrada y giró la perilla. En un abrir y cerrar de ojos, una figura imponente se erguía frente a ella. Era un hombre alto, con una mirada glacial que penetraba hasta su alma. «¡Laura!», dijo, y su voz era como un cuchillo de determinación en su mirada. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», contestó Laura, temblorosa. La mujer con el niño se movió más cerca, insegura y ansiosa. «No puedes llevarla», gritó, pero el hombre simplemente alzó la mano. «¿No sabes cuánto tiempo has estado en peligro?», dijo él, ignorando la resistencia. «Ya están en el juego, Laura. Es hora de que entiendas lo que realmente está en juego aquí». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el niño soltó un grito desgarrador. «¡No quiero ir!
No soy un experimento más. Laura sintió el universo girar alrededor de ella. La palabra experimento la atravesó como una espada. Instintivamente dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par. ¿De qué estás hablando? El hombre se acercó cada vez más, y en ese momento, algo hizo clic. Había un pequeño objeto en su mano. Laura sintió que todo cambiaba de repente. Yo soy tu hermano, Laura, dijo con voz profunda. Es un desastre y todo se ha descontrolado desde ese accidente. Te he estado buscando, pero ellos no pueden dejar que eso suceda. Carlos no es quien dice ser. ¡Boom! La revelación golpeó como un trueno. Laura se quedó paralizada. Una ola de confusión inundó su mente. Todo lo que había creído se estaba desmoronando. Carlos, quien había sido su roca, ahora parecía un extraño. ¿Qué? ¿Cómo? Tartamudeó. El aire le faltaba. Nunca me dijiste. Tenías que estar a salvo, urgió Carlos, su voz entrecortada y sintiendo la presión de su propio secreto salir a la luz. No podía arriesgarme a que supieras la verdad. Y la verdad es que ellos conocen cada movimiento. ¿Qué haces? No puedes fiarte de nadie, Laura, continuó el hombre, mirando a todos con una intensidad sobrecogedora. La organización se está acercando. No podemos quedarnos aquí. Ven conmigo, y juntos descubriremos qué nos quieren realmente. Y con eso, la habitación estalló en murmullos y gritos. Carlos parecía desmoronarse, y Tomás no sabía a quién creer. Laura estaba en el centro de un torbellino emocional, y cada segundo se sentía más atrapada. ¿Qué haré ahora? Sin saber si confiar en el extraño, la presión de la revelación se hacía insoportable. Un giro inesperado cambiaba el rumbo de su vida, y un nuevo misterio se cernía sobre ella. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos tenebrosos estaban a punto de revelarse en una carrera contra el tiempo? Laura estaba en choque, como a verdad recém revelada perfurando. Cada camada de sua realidade, o homem de terno preto se apresentou como seu irmão. Uma revelação que desmoronou tudo o que ela acreditava saber. Eu sou seu irmão, ele repetiu, e a voz dele soava como uma sinfonia de lembranças distorcidas. Carlos se voltou para ela, com um olhar de desespero na face, mas Laura mal podia processar. O silêncio pesado que se instalou na sala foi cortado pelo som repetido do timbre, um martelo insistente batendo contra sua adrenalina. O pânico se espalhou como fogo. Quem é você? Gritou Carlos, olhando para o homem como se estivesse prestes a se despedaçar. O que você quer de nós? Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem olhou em volta, cada movimento dele cheio de uma intensidade elétrica. Eles estão se aproximando. E precisam saber a verdade sobre a organização. A vida de todos depende disso. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu violentamente. 4 homens em trajes pretos entraram, a pressão de suas presenças como um peso insuportável. Estamos aqui para levar a criança, disseram em uníssono, suas vozes ressoando como uma ordem. A mulher com o menino ficou paralisada e o coração de Laura disparou. Não! Você não pode levar meu filho! A mulher gritou, seu desespero ecoando. Carlos tentou intervir, mas os homens avançaram com precisão. A tensão cresceu, e Laura, com um nó na garganta, percebeu que esse era o momento em que tudo poderia mudar novamente. Está tudo bem, eu vou resolver isso, Carlos gritou, tentando controlar a situação. Mas a expressão de desespero em seu rosto dizia que ele estava perdendo. O domínio. Enquanto os homens se moviam, um deles, o que parecia ser o líder, se virou para Laura.
É você quem precisa vir conosco, Laura. Você não entende o que está em jogo. Estamos apenas tentando proteger você. Laura sentiu o mundo se desmoronar sob seus pés. Proteger ou esconder a verdade? Ela gaguejou, sua voz baixa. Os homens estavam se aproximando, e a mulher com o menino começou a chorar. O pequeno apontou para a porta. Mãe, não. A emoção em seu olhar cortou diretamente o coração de Laura. Então, uma enorme explosão ressoou do lado de fora. O chão tremeu, a luz piscou e uma fumaça densa invadiu a sala, enchendo o ar com um gosto de queimado e medo. O que aconteceu? Gritou Tomás, correndo para a janela. Os homens se entreolharam. Uma tensão crescente. Precisamos sair agora, o líder gritou. Mas antes que pudessem se mover, o homem que alegava ser irmão de Laura avançou, seu olhar determinado. Você não pode levar Laura. Vocês não sabem nada sobre ela. Ao dizer isso, ele se virou para ela, sua expressão agora vulnerável. Laura, por favor, a verdade sobre você é maior do que você imagina. O pânico disparou por todo o ambiente. Laura percebeu que havia algo mais nesta reunião. Um segredo escondido que podia mudar a vida de todos. Antes que ela pudesse responder, um dos homens na porta disparou. Um tiro ecoou pela sala, e em um movimento quase em câmera lenta, Laura viu seu irmão cair. Um olhar de dor preenchendo seu rosto. Não! O grito dela ecoou em meio ao caos. Carlos se lançou para a frente, mas era tarde demais. O homem estava no chão, a vida escorrendo dele. O menino, horrorizado, gritou: Não, você não pode morrer. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Todos estavam paralisados. A cena horrenda, perfurando as esperanças e os sonhos que ainda restavam. Laura levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo enquanto a realidade despedaçava a ilusão de segurança que havia construído. O que está acontecendo? Carlos estava em choque. Ele a olhou como se estivesse vendo tudo isso pela primeira vez. Eu não sabia que isso aconteceria. Enquanto os homens da organização se moviam para trás, parecendo prontos para vários outros disparos, Laura sentiu a verdade de um modo totalmente diferente. A conexão que eles tinham, o que Carlos havia escondido, não era apenas sobre Diego. Era sobre quem eles realmente eram e o que estavam dispostos a perder. Todos nós fomos manipulados, disse a mulher com el menino, a voz entrecortada pelo medo. Mas ainda há uma chance. Precisamos fugir. No entanto, o corpo de seu suposto irmão estava estirado na sala, e a única certeza de Laura era que a vida, como la conhecia, estava irrevogablemente mudada. O destino estava agora nas mãos de ela, e a medida que a fumaça começava a limpar, uma nova verdade escondida surgia das sombras, prestes a ser revelada. O que mais havia sido ocultado? A vida dela e a de Diego estavam nas mãos do que estava prestes a acontecer. Laura estava em choque, com a verdade recém revelada perfurando cada camada de sua realidade. O homem de terno preto se apresentou como seu irmão, uma revelação que desmoronou tudo o que ela acreditava saber. Carlos se voltou para ela, com um olhar de desespero na face, mas Laura mal podia processar. O silêncio pesado que se instalou na sala foi cortado pelo som repetido do timbre, um martelo insistente batendo contra sua adrenalina. O pânico se espalhou como fogo. Quem é você? Gritou Carlos, olhando para o homem como se estivesse prestes a se despedaçar. O que é que você quer de nós? Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem olhou em volta, cada movimento dele cheio de uma intensidade elétrica.
Eles estão se aproximando e precisam saber a verdade sobre a organização. A vida de todos depende disso. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu violentamente. 4 homens em trajes pretos entraram, a pressão de suas presenças como um peso insuportável. Estamos aqui para levar a criança, disseram em uníssono, suas vozes ressoando como uma ordem. A mulher com o menino ficou paralisada e o coração de Laura disparou. Não, você não pode levar meu filho. A mulher gritou, seu desespero ecoando. Carlos tentou intervir, mas os homens avançaram com precisão. A tensão cresceu e Laura, com um nó na garganta, percebeu que esse era o momento em que tudo poderia mudar novamente. Está tudo bem, eu vou resolver isso, Carlos gritou, tentando controlar a situação. Mas a expressão de desespero em seu rosto dizia que ele estava perdendo o domínio. Enquanto os homens se moviam, está em jogo. Estamos apenas tentando proteger você. Laura sentiu o mundo se desmoronar sob seus pés. Proteger? Ou esconder a verdade? Ela gaguejou, sua voz baixa. Os homens estavam se aproximando, e a mulher com o menino começou a chorar. O pequeno apontou para a porta. Mãe, não! A emoção em seu olhar cortou diretamente o coração de Laura. Então, uma enorme explosão ressoou do lado de fora. O chão tremeu, a luz piscou e uma fumaça densa invadiu a sala, enchendo o ar com um gosto de queimado e medo. O que aconteceu? Gritou Tomás, correndo para a janela. Os homens se entreolharam, uma tensão crescente. Precisamos sair agora! O líder gritou, mas antes que pudessem se mover, o homem que alegava ser irmão de Laura avançou, seu olhar determinado. Você não pode. Leva a Laura, vocês não sabem nada sobre ela. Ao dizer isso, ele se virou para ela, sua expressão agora vulnerável. Laura, por favor, a verdade sobre você é maior do que você imagina. O pânico disparou por todo o ambiente. Laura percebeu que havia algo mais nesta reunião. Um segredo escondido que podia mudar a vida de todos. Antes que ela pudesse responder, um dos homens na porta disparou. Um tiro ecoou pela sala, e em um movimento quase em câmera lenta, Laura viu seu irmão cair, um olhar de dor preenchendo seu rosto. Não! O grito dela ecoou em meio ao caos. Carlos se lançou para a frente. Mas era tarde demais. O homem estava no chão, a vida escorrendo dele. O menino, horrorizado, gritou: Não, você não pode morrer. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Todos estavam paralisados, a cena horrenda perfurando as esperanças e os sonhos que ainda restavam. Laura levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo enquanto a realidade despedaçava a ilusão de segurança que havia construído. O que está acontecendo? Carlos estava em choque. Ele a olhou como se estivesse vendo tudo isso pela primeira vez. Eu não sabia que isso aconteceria. Enquanto os homens da organização se moviam para trás, parecendo prontos para vários outros disparos, Laura sentiu a verdade de um modo totalmente diferente. A conexão que eles tinham, o que Carlos havia escondido, não era apenas sobre Diego. Era sobre quem eles realmente eram e o que estavam dispostos a perder. Todos nós fomos manipulados, disse a mulher com um menino, a voz entrecortada pelo medo. Mas ainda há uma chance. Precisamos fugir. No entanto, o corpo de seu suposto irmão estava estirado na sala. E a única certeza de Laura era que a vida, como a conhecia, estava irrevogavelmente mudada. O destino estava agora nas mãos dela. E à medida que a fumaça começava a limpar, uma nova verdade escondida surgia das sombras, prestes a ser revelada. Laura,
Carlos começou, mas suas palavras foram interrompidas pela entrada repentina de um novo grupo. Esses homens estavam diferentes. Eles eram mais Não. Laura, você precisa saber a verdade. Não sou apenas sua mãe, eu sou também parte da organização. Os olhos de Laura se arregalaram e tudo na sala pareceu parar. Cada respiração era uma luta. O quê? Isso não pode ser! O choque a invadiu como uma onda. A mulher continuou. Você nunca soube, porque eu precisei me esconder. Eles estão vindo atrás de você, porque você é diferente, porque você é especial. O ar ficou tenso. Laura mal conseguia respirar. O que isso significa? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Significa que seu passado, sua história, seu filho, tudo isso está ligado ao que está por vir. E talvez, só talvez, você possa mudar tudo. A sala encheu-se de murmúrios, a incredulidade pairando como um fardo pesado. Laura sentiu a terra se mover sob seus pés. A revelação não apenas desafiava tudo que ela conhecia, mas também a comparava com uma linha de herança que ela nunca soube que tinha. E como se cada fio de sua vida estivesse se entrelaçando em um destino mais profundo, ela entendeu que o que estava começando era apenas o primeiro capítulo de um jogo maior. E nesse momento, enquanto o novo caos eclodia, a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Laura estava em estado de choque. A revelação de que aquele homem era seu irmão a atingiu como um golpe na boca do estômago. As palavras da sua mãe ecoavam em sua cabeça, e ela mal conseguia processar a montanha de informações que acabara de receber. Carlos olhou para ela, e seu olhar estava carregado de um desespero profundo. Ele sabia que a situação estava prestes a sair do controle. Laura, eu só queria te proteger, disse ele, sua voz trêmula. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com força, e 4 homens em trajes pretos entraram. A atmosfera se tornou opressiva. Estamos aqui para levar a criança, eles gritaram, e a mulher com o menino se agarrou a ele como se sua vida dependesse disso. O coração de Laura disparou. Não, você não pode levar meu filho. A mulher protestou, sua voz cortando o ar como uma faca. Tomás, percebendo a gravidade da situação, comandou. Precisamos sair agora, Laura. O pânico tomou conta. Os homens começaram a avançar e Laura deu um passo para frente, prontificando-se a proteger sua nova família. Quem é vocês? Exigiu. Firme, mas com o estômago em um nó. O líder dos homens olhou para ela, seus olhos frios. Seu irmão esteve por um triz. Agora você está em nossa mira, e não podemos deixar que você saia. Laura sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As visões de sua vida, tudo o que havia acreditado, estavam desmoronando. O desconhecido em sua sala era uma tempestade prestes a reviver. Proteger ou esconder a verdade? Pensou, enquanto o caos se desenrolava diante dela. A mulher com o menino começou a chorar. Não leve ele! Ele é meu filho! A mulher gritou. O pequeno em seus braços começou a chorar, e seu choro cortou o coração de Laura como um punhal. Mãe, não quero ir! Em um movimento rápido, Laura se virou para sua mãe buscando uma resposta. Mas a mulher estava perdida. A tensão estava em todos os rostos, e um silêncio inquietante se formou. Carlos, agora derrotado, olhou para Laura, seu amor misturado com um desejo de proteger. Por favor, acredite em mim. Eles não podem levar Diego. Não sem lutar. Mas quando Laura olhou em volta, entendeu que a luta que se desenrolava era muito maior do que eles podiam imaginar. Era uma questão de vida ou morte.
Então, a sala foi iluminada por uma explosão estrondosa que veio de fora. O chão tremia e a fumaça começou a invadir o espaço. Saia! Gritou Tomás, puxando a mulher com o menino para mais perto de si. O caos estava se instalando e era um momento de decisão. Laura respirou fundo, sentindo o terror em seu corpo. Se você quer saber a verdade, siga-me, o irmão de Laura exclamou, seu olhar fixo na porta de saída. Laura hesitou por um momento, mas o momento de agir era agora. A fumaça começou a engolir tudo ao redor. Carlos, com uma expressão amarga no rosto, olhou para Laura. Eu te amo, Laura. Sempre amarei, não importa o que aconteça. Ela retribuiu o olhar, seu coração pesado, mas decidiram que, na busca pela verdade, um pouco de amor poderia ser tudo o que restava. Vamos! Gritou ela, pegando a mão do menino e puxando a mulher atrás dela. Eles correram em direção à porta, a fumaça os envolvendo, enquanto a realidade do mundo exterior se aproximava. Laura não sabia o que esperar. Se a verdade era tão sombria, teria de enfrentá-la. Mas uma coisa era clara: a luta pela vida de Diego e pela própria verdade havia começado. Não só estavam lutando contra a organização, mas contra os segredos que a ameaçavam. Eles saíram da sala para um mundo em chamas, e a única certeza que tinham era que a jornada do desconhecido estava prestes a começar. Oi, pessoal. Antes de irmos, preciso que vocês façam uma coisa muito importante. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vocês têm que